4, verso 9. Dice la palabra del Señor, lo voy a leer una vez y después todos ustedes lo leen juntamente conmigo. Dice así, dice: no vemos ya nuestras señales, no hay más profeta, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. Ahora todos juntos, dice: no vemos ya. Puede sentarse en esta hora. Bueno, hay este pasaje, pues Dios nos los puso desde hace algunos meses, pidiéndole a Dios que pues nos ayudara a respaldar lo que Él tiene para nosotros. Y vamos a desglosar esto. A lo mejor usted no le ve mucha relación con el día que estamos hoy, en el día que estamos hoy, en este fin de año. Sin embargo, sí tiene mucha relación. Este pasaje lo podemos dividir en 3 enunciados. El primero dice: no vemos ya nuestras señales. El pueblo de Dios estaba pasando por una situación en la cual no había manifestación de la voz de Dios. Era una situación muy triste. ¿Usted recuerda cuando nació Samuel? La palabra de Dios dice que en aquellos tiempos la palabra, ¿qué le pasaba a la palabra? Escaseaba mucho. No había palabra, no había visión, no había profetas. Y es bien importante esto, porque tenían la ley. ¿Sí? O sea, si buscaban algo divino, si buscaban dirección, estaba la ley. Pero el pueblo de Israel estaba acostumbrado a que, aparte de la ley, Dios hablaba al pueblo de acuerdo a su circunstancia, de acuerdo a la situación que estaban viviendo. Dios hablaba. Ellos estaban acostumbrados a esa forma también de interacción de Dios con el pueblo. ¿Sí? Hoy en muchos lugares se predica que ya solamente Dios habla a través de la palabra. Y es verdad, la palabra de Dios es la palabra de Dios. De hecho, la Biblia es la dirección que nos mantiene para que no nos desviemos ni para un lugar ni para otro. Pero Dios sigue usando la vida de las personas como profetas, como emisarios, como portavoces de Él. Entonces no debemos de cerrarnos al hecho de que en nuestros tiempos ya no hay profetas. Quizás ya no hay como en el tiempo del Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento su función era anunciar el reino de Jesucristo, anunciar la venida de Jesucristo. Sin embargo, sigue habiendo hombres y mujeres en nuestro tiempo que se pueden levantar y hablar en el nombre de Dios, y quizás tú seas uno de ellos. Pero porque nos han dicho que solamente Dios nos habla a través de su palabra escrita, nosotros nos cerramos a eso. Pero aquí nosotros vemos que este pueblo estaba como en el tiempo de Samuel. Dice: no vemos ya nuestras señales. Ya no hay nada que nos dirija. ¿Las señales para qué sirven, hermano? Para dirigirnos. Usted, si tiene carro, sabe que si va a algún lugar desconocido, necesita ver señales que le vayan señalizando: curva a la derecha, curva a la izquierda, no rebase 110 kilómetros por hora, en fin, un montón de señales para ir seguros en el camino. Entonces el pueblo aquí estaba diciendo: no vemos ya las señales que tú tenías para nosotros, Señor. ¿Y qué sentido de la vista está diciendo el salmista que estaba usando el pueblo para interactuar con Dios? La vista, dice, ya no vemos. Entonces,
es muy importante que veamos, que analicemos esta porción de la palabra. Esto es una verdad escondida que debemos de aprender a sacarle el mayor provecho. El sentido que aquí está usando el salmista para decir que la relación con Dios estaba fracturada es la visión. Dice Proverbios 29:18, que sin profecía el pueblo se desenfrena. Otra traducción dice, sin visión el pueblo perece. Es importante la visión que tengamos en lo individual y en lo colectivo. Es importantísimo que usted y yo tengamos visión para todo lo que hacemos. Cada uno de nosotros somos personas independientes y cada uno de nosotros tiene algo que cumplir en esta tierra. La pregunta es, ¿ya descubriste eso a través de lo cual tú tienes que cumplir ese propósito? ¿Ya lo encontraste? Es bien importante porque cuando no hay visión, estaban como este pueblo, dice, ya no vemos señales. Y cuando no vemos señales, nos perdemos, divagamos. Y Dios no quiere que su pueblo ande divagando. Dios quiere que su pueblo camine en la dirección que Él pone. ¿Tú tuviste visión para cursar el 2022, hermano? Gloria a Dios por ese amén. Pero ¿y los demás? Es importante que tengamos esa visión clara. Mire, cuando no tenemos visión, antes que nada le voy a decir qué es la visión. Bueno, la visión usted sabe que es un sentido que tenemos en los ojos, a través del cual nosotros podemos dilucidar lo que está externamente, y que a través de eso, de la visión, lo podemos conocer. Eso es en un sentido práctico una definición de lo que es visión. Pero también este nombre se le da a el propósito que tenemos en la vida. La visión es el propósito que tenemos en la vida, es decir, el sueño que te motiva. Eso es la visión. Se lo voy a volver a repetir. La visión es el propósito que tenemos en la vida, el sueño que te motiva. Entonces ya una vez que tenemos la definición de lo que es visión, pues a lo mejor ahorita, si yo vuelvo a hacer la misma pregunta que hice hace algún momento, pues ya entonces habrá otros que digan, era eso, entonces sí sé qué es. Pero bueno, no lo voy a volver a preguntar. Pero sí es importante que se grabe bien esto en su cabecita, para que este 2023 no ande perdido como una persona, como un conductor que lleva su carro por un camino que no conoce, y al no haber señales, ¿qué le pasa? Se pierde. Eso es lo que pasa cuando no hay visión. Miren, nuestro mundo está lleno de gente muy ocupada. A veces creemos que el estar ocupado significa que tenemos un propósito en la vida, pero déjeme decirle que eso no es cumplir la misión. Hay mucha gente que se la pasa ocupada, que tiene muchas ocupaciones. Hoy muchos tenemos la ocupación de estar pegados a nuestro teléfono y estarlo ve. Y eso es lo que nos está motivando, ¿sí? Estar ahí pegado al teléfono y en lugar de hacer cosas de mayor provecho. No sé, yo espero que aquí nadie se identifique con eso.
Pero eso es lo que sucede en muchas ocasiones. Hay cosas que hacemos, pero que no son productivas. Entonces, aunque tú digas, es que estoy muy ocupado, pero estás ocupado en cosas que no te convienen. Dice, se pasa el tiempo haciendo mucho movimiento, pero sin avanzar a ningún lado. ¿Quién le gusta esto? Tener muchas actividades, pero sin avanzar a ningún lado. Por ahí hay una anécdota que dice que un padre llega a un supermercado, y en el supermercado había, lógicamente les estoy hablando de una anécdota de hace algunas décadas, había uno de esos caballitos que abajo traen como barquillas. Y las barquillas, pues usted sabe que eran lo que le daban el movimiento a esos caballitos. Y el niño, cuando vio el caballito, se monta en él y empieza a jugar con él, se empieza a balancear, El papá le dice, hijo, vamos a comprar lo que tenemos que comprar. Y el niño le dice, déjame acá un rato. Y el papá se va a comprar, se tarda como 1 hora. Y cuando regresa a ver al niño, se da cuenta de que el niño sigue ahí, pero ya está sudado, que ya está cansado, y le dice, vámonos, hijo. Y ya se para el niño y se van. Pero el ejemplo que le quiero dar con este niño es que se la pasó cansándose, se la pasó agitándose, se la pasó derrochando energía. ¿Pero a dónde fue? No fue a ningún lado. Entonces, en nuestra vida eso es lo que muchas veces sucede cuando no tenemos una visión clara, cuando no sabemos qué hacer. Nos levantamos y como por inercia hacemos lo que nos toca hacer en el día. Pero después de mucho tiempo te das cuenta que eso es rutina y que no te lleva a ningún lado, o que vives la vida al día sin ningún propósito. Y Dios está totalmente en contra de esto. Dios siempre ha puesto, la Biblia está llena de ejemplos de hombres y de mujeres que tenían visión, que tenían una visión muy clara. ¿Sí? Por ejemplo, Noé, ¿cuál era su visión? ¿Cuál era su propósito? Construir un barco que Dios le dijo que tenía que hacer, y a través del cual él tenía que salvar a su familia y las especies animales. Tenía una visión. ¿Cuánto tiempo se llevó para cumplirla? ¿Cuánto? 120 años. 120 años, hermano. A lo mejor tú has tenido la oportunidad de tener una visión clara de lo que quieres, pero en el momento que tú te pones a dar marcha para obtener esa visión, empieza a pasar el tiempo y ¿qué dices? Pues ya mejor ahí, porque está muy pesado esto. Como los buenos propósitos. Yo sé que algunos de ustedes tienen buenos propósitos para este año. Pero ¿qué pasa con al paso del tiempo? Pues se van olvidando. ¿Por qué? Porque se nos hace largo, porque se nos hace difícil. Y no son propósitos que en realidad nos convengan, sino que son propósitos que a lo mejor alguien lo va a hacer y nosotros, por estar igual que esa persona, decimos, pues yo también lo voy a poner, yo también voy a poner un negocio, yo también voy a ir al gimnasio, yo también me voy a comprar esto, yo también voy, y empezamos a copiar, y es por eso que fracasan nuestros propósitos, porque no son propósitos de raíz. Noé tenía un propósito y era el de construir un arca, y aunque se tardó 120 años en cumplirlo, pero lo hizo. Y sin contar las burlas, de este personaje hablamos el jueves pasado, sin contar las burlas, sin contar que solamente lo ayudaba a la familia, sin contar muchas cosas.
pero lo hizo. Eso es realmente tener visión en la vida. Josué era también un hombre que tenía visión. ¿Cuál era la visión de Josué? La visión de Josué era conquistar la tierra prometida. Esa era la visión que Dios le dio a Josué. Dios le dice: esfuérzate y sé valiente. Y Josué conquistó gran parte de esa tierra prometida. Otro ejemplo, para que no digan solamente habla de hombres. No, Esther también fue una mujer que Dios puso visión en ella a través de uno de sus seres queridos, que era Mardoqueo. Mardoqueo le dice: ¿sabes qué, Esther? La situación está difícil. Te tienes que poner las pilas, porque si no, tanto tú como todo el pueblo vamos a ser destruidos. Y Esther, al escuchar la noticia, le dice a Mardoqueo: ¿sabes qué? Pon a ayunar al pueblo para que yo encuentre gracia delante del rey. Dice: ¿quién sabe si para esta hora he nacido? Pero Dios dice: sí, Esther, tú naciste para este tiempo. Y Dios le permitió llegar a ser reina y que pudiera salvar al pueblo. A veces las visiones, voy a hacer un paréntesis, porque hay personas que piensan que cuando Dios da una visión para la iglesia, la visión tiene que ser así como que viene un ángel y te habla y te dice: aquí está la visión, y te da un pergamino, y pensamos que solamente esa es la forma en que Dios entrega visiones. Pero Dios se vale de muchos medios. Dios no está encajonado, ni va a hacer las cosas como a nosotros nos gustaría que Él las hiciera. Él puede determinar que a través de un familiar tú aprendas a llevar una visión, tú puedas tener una visión, tú puedas estar afirmado en una visión y tú puedas desarrollar una visión, como lo hizo Mardoqueo con Esther. Sí, yo cuando estaba preparando esta enseñanza, digo, realmente que Dios da respuesta para muchas cosas que si no escudriñamos la palabra, creemos que estamos mal. Pero Dios aquí muestra claramente cómo Esther recibe la visión a través de Mardoqueo. Y después, ¿qué podemos decir de Nehemías? ¿Cuál era la visión de Nehemías? Ya es un personaje que yo creo que muchos hemos hablado y oído acerca de su visión. Muchos libros de liderazgo hablan de la vida de Nehemías. Pero Nehemías empezó ese liderazgo a través de una visión. Dice la palabra que cuando él se enteró cómo estaba la ciudad de Jerusalén, dice que estaba destruida completamente. Y cuando él se entera de lo que estaba pasando con la ciudad, dice que sintió un pesar muy grande y empezó él a ayunar, empezó a buscar la presencia de Dios, y Dios le da esta oportunidad de poder ir y edificar ese muro de Jerusalén. ¿Fue fácil? No fue fácil. No fue fácil. Sin embargo, pudo cumplir la visión. ¿Por qué? Porque, como diría Jeremías, era algo que ardía dentro de su ser. Era algo que lo tenía dentro, que aunque quizás yo creo y estoy seguro que en algunas ocasiones Nehemías pudo haber dicho: ya mejor me doy por vencido porque tengo muchos enemigos, ya no puedo avanzar con esto. Pero yo estoy seguro que el Señor le daba fuerzas para seguir adelante. Y después de unos días terminaron ese muro de Jerusalén. ¿Y qué decir de Zorobabel? Zorobabel fue uno de los que regresaron también de la cautividad, y que fue el gobernador, y que a través de él se pudo edificar el templo, reedificar el templo que había sido destruido. ¿Se da cuenta cómo la Biblia tiene muchos ejemplos de personajes que tenían visión?
Ahora, usted va a decir, pero eso era en el Antiguo Testamento. Pues en el Nuevo Testamento, ¿qué podemos decir de Jesucristo? ¿Cuál era la misión de Jesucristo? La visión, perdón. ¿Quieres saber cuál era la visión? Lea lo que dice Juan 18:37. Juan 18:37. Si alguien lo quiere leer, se lo agradezco. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Gracias, hermana Frida. El procurador Poncio Pilato le pregunta a Jesús, dice, ¿es cierto que tú eres rey? Y Jesús, a través de un juego de palabras, le confirma y le dice, yo para esto he nacido. ¿Para qué había nacido Jesús? Para ser rey, pero también lo dice más adelante, nadie lo buscó, para dar testimonio de la verdad. Sí, ya ahorita se van, hermano, no se desesperen. Ahorita ya se van a cenar porque creo que no trajeron energía. Pero dice, yo para esto he nacido. Yo lo que quiero preguntarle a usted, ¿sabe para qué nació usted? ¿Sabe para qué nacieron? Para sufrir, hermano. ¿Cómo me va en la vida? No, usted no nació para sufrir. Usted nació con un propósito específico, algo que nadie más lo va a poder hacer como usted lo haría. Así se lo digo, que nadie más lo podría hacer como usted lo haría. En serio, y no cree usted que no vaya a decir usted, de seguro el hermano se puso a estar viendo mensajes de motivadores y ahora nos quiere venir a motivar. No, porque en la palabra estamos encontrando todo esto. Jesús dijo, aprended de mí. ¿Sí o no? Entonces Jesús sabía cuál era el propósito de su vida. Así usted y yo debemos de buscar el propósito que tenemos en la vida. Porque sabe que cuando no tenemos un propósito en la vida, vienen consecuencias. Sin visión del futuro, la vida pierde significado. Sin una visión, la visión es lo que te va a marcar el futuro. Ahorita lo vamos a ver, pero me adelanté tantito para decirle las consecuencias cuando no tenemos una visión. Pierde el significado. Todos los días son iguales. No hay algo relevante. Nada en realidad llena tu vida. Puede ser que de momento algo llene tu vida, pero después te vuelves a sentir vacío. Entonces, sin visión del futuro, la vida pierde significado, y sin significado se pierde la esperanza. Y la falta de esperanza te va a llevar a la frustración y al resentimiento. La falta de esperanza te va a llevar a la frustración y al resentimiento. Fíjese todo lo que lleva, ¿verdad? Una cosa te lleva a la otra y a la otra y a la otra. Hay personas que viven envidiando lo que hacen los demás. Pero ¿sabes por qué envidian lo que hacen los demás? Porque no tienen visión, porque no saben el propósito que tienen en su vida. Entonces ven que los demás van avanzando y les da coraje, les da envidia. Y entonces, en lugar de buscar la visión, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a tener resentimientos, rencores, frustraciones y sentimientos que en realidad no te van a llevar a nada bueno. Entonces, créeme que es importante saber para qué hemos nacido. Es importante. Jesucristo dice, para esto he nacido. Para dar testimonio de la verdad, pero también para ser rey.
Cuando tú tienes bien identificado para qué eres nacido, no te vas a desviar ni para un lado ni para el otro. Hay una anécdota que yo le contaba hace algunos años, a lo mejor se acordarán o a lo mejor no se acuerdan, acerca del rey Luis XIV de Francia. En una ocasión lo toman prisionero siendo un niño todavía. Y cuando lo toman por prisionero, lo empiezan a tratar como alguien del pueblo. Le ponían comida y querían que comiera como comía la gente del pueblo, sin usar cubiertos. Y él prefería quedarse viendo la comida antes que comer. Y lo obligaban y le decían: ¿por qué no comes? ¿Por qué no comes? Y después de mucho tiempo que le preguntaban, él les dice: porque yo nací para ser rey. Algo similar a lo que dijo Jesucristo. Sí, pero ese pequeño sabía que un día iba a llegar a ser rey. Y eso lo apartó de muchas cosas. Como los jóvenes amigos de Daniel, cuando llegaron a Babilonia siendo cautivos, y la corte del rey quería imponerle su cultura, que comieran de lo sacrificado a los ídolos, que era carne lo que les sacrificaban a los ídolos. Pero dice la palabra que ellos, ¿qué pasó con ellos? Propusieron en su corazón no contaminarse. Eso es tener propósito, eso es tener visión, saber decir: bueno, yo tengo que llegar de aquí hasta allá. Ahora sí, como dicen en las matemáticas, del punto A al punto B. Y te vas en una línea que, aunque veas más opciones de un lado y del otro, sabes que tienes que llegar al punto B. Eso es tener visión. Pero cuando no tenemos visión, agarramos y nos vamos para acá, nos vamos para allá, y no llegamos a ningún lado. Entonces hoy Dios nos invita a tener visión. Dice esta frase, les voy a mencionar 3 frases. Dice, la primera dice: tu visión determina tu destino. Tu visión determina tu destino. Así como le dije, Noé, el arca, Nehemías, los muros, Zorobabel, el templo, Pablo. ¿Cuál era la visión de Pablo? Llevar el evangelio a los gentiles. Esa era la visión de Pablo. ¿Y qué hacía Pablo para poder cumplir la visión? Dice: estamos derribados, mas no destruidos. Quiere decir que a Pablo en una ocasión llegó a decir, en Corintios, no me acuerdo si en la primera o la segunda, dice: estábamos ya por sucumbir. Quiere decir que les estaban tupiendo duro a él y a sus compañeros de viaje. Les estaba yendo, como decimos vulgarmente, como en feria. Dice: ya no teníamos esperanzas de vivir. Así lo dice. Ya no teníamos esperanzas. Dice: pero por la gracia de Dios es que estamos. Eso es tener visión. Cuando, aunque venga lo que venga, tú te mantienes firme. Te mantienes firme. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos en cuenta para este año que viene. Amén, amén. No importa que tengas 10 años o no importa que tengas 80. Dios quiere cumplir el propósito que tiene para ti. ¿Se acuerda del amigo de Josué? Caleb, ¿verdad? Le dice a Josué: pues dame lo que a mí me toca. Y Josué le dice: pues sabes que te toca irte al cerro. Pues no importa, yo me voy allá a conquistar a los que están en el cerro. Y se fue Caleb. ¿De cuántos años se fue?
creo que de 80. ¿De cuántos? 80. Sí, de 80, ¿verdad? 80 años. ¿Cuántos tienen aquí ya más de 80 años? Bueno, no levante la mano. Pero es decir, la edad no tiene nada que ver con la visión, hermano. La edad no tiene nada que ver. Si tú ahorita estás escuchando que Dios quiere que tengas una visión y te pones a pedirle al Señor que te muestre la visión y que te dé las fuerzas, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Pero tenemos que ser barro moldeable en sus manos. Entonces, tu visión determina tu destino. Y a veces la Biblia también nos enseña hombres que tenían visión, pero que no pudieron llegar a ver cumplida su visión. ¿Recuerda usted alguno de esos hombres? Moisés, ¿verdad? Dios lo llama a través de una zarza y le dice: tú vas a sacar este pueblo de Egipto y lo vas a llevar, lo vas a meter en tierra donde fluye leche y miel. ¿Pero qué pasó? Nada más dice la palabra que Dios le permitió subirse a un cerro y desde ahí contemplar lo que era la tierra prometida. No llegó. Y diríamos: ¿por qué no lo cumplió? Pero no fue un caso aislado. ¿Qué otro personaje? David. ¿Cuál era la visión de David? Edificar el templo. Él anhelaba, dice: mejor me es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Él decía: yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Y usted va a decir: pero si no había templo, ¿cómo es que se alegraba? ¿Sabe por qué? Porque la visión te va a permitir ver lo que aún no está hecho. La visión te va a permitir ver lo que no está aún hecho. Voy a meter a un personaje que nada tiene que ver con la Biblia, que de hecho su empresa hoy es una de las principales empresas anticristianas que fomentan la ideología de género y muchas otras cosas. Le voy a hablar de Walt Disney. En una ocasión este hombre dice: vamos a armar un proyecto para diversión de las familias. Y se fue a Florida y ahí empezó a hacer un parque recreativo. Y solamente tenía un juego mecánico. Solamente tenía un juego mecánico. Pero él se sentó en una banca de su parque y se puso a contemplar hacia el cielo. Y uno de sus ejecutivos pasa y lo saluda. Pero este hombre estaba ensimismado viendo al cielo. Y el empleado le dice: ¿qué ves, señor? Y le dice: yo estoy viendo aquí la montaña que vamos a construir dentro del parque. Y entonces le dice: tráete a los diseñadores, les voy a dar el diseño. Y empiezan los diseñadores a plasmar la idea de Disney en papeles, en planos, y la empiezan a hacer. Pero cuando la empiezan a hacer, muere este hombre, Walt Disney. Pero siguieron avanzando, la terminaron, la montaña rusa. Y cuando la van a inaugurar, llega el gobernador, o sea, toda una fiesta, toda una ceremonia por la reinauguración del parque de diversiones. Y uno de los ejecutivos dice: lamentamos mucho la pérdida del fundador del parque y el que nos dio la idea de diseñar algunos de los juegos mecánicos que están ahí. Ya no vivió para verlo, pero está su esposa aquí con nosotros. Recibámosla con un aplauso. Y pasa la esposa de este hombre llamado Walt Disney. Y la mujer le dan el micrófono y ella le dice al hombre que dijo esas palabras, dice: se equivoca. Los que no habían visto la construcción de la montaña fueron todos ustedes, porque mi esposo desde antes de morir
ya la había visto. Eso es tener visión. Y a lo mejor nos va a pasar como estos personajes. Ya mencionaron a Moisés, ya mencionaron a David, nos faltó a Abraham, que también Dios le promete la tierra, pero nada más la vio pasar. No vivió en la tierra prometida. Si fueron hombres que Dios los toma para cumplir una misión, pero no la vieron. Sin embargo, aunque no la vieron, la visión se cumplió. El pueblo de Israel heredó la tierra. El pueblo que salió de Egipto heredó la tierra que fluía leche y miel. Y el hijo de David edificó templo para Dios. ¿Se da cuenta? Las visiones, la visión no muere. La visión no muere contigo. La visión va a perdurar hasta que se cumpla. La visión va a durar hasta que se cumpla. Es poderosa la visión. El segundo enunciado dice: la fuerza más poderosa en la vida es la fuerza de la visión. Es algo que es como un motor que nos impulsa. Jesucristo, en el pasaje que leímos de Juan 18:37, dice: para esto he nacido. Si Jesucristo no hubiera sabido cuál era su visión en la vida, cuando llega el tentador al desierto y le dice: ¿quién dices tú que eres? El Hijo de Dios, lo hubiera hecho dudar. Pero Jesucristo le responde sabiendo que en realidad Él era el Hijo de Dios. Y esa visión que tenía Jesucristo lo llevó a caminar, a predicar el Evangelio, a enfrentarse a esos fariseos, a esos saduceos, a esas guardias romanas. A todo eso se enfrentó Jesucristo porque tenía bien clara cuál era su visión. Por eso es importante, hermano. A lo mejor nuestra visión no va a ser una visión así como la tenía por delante Moisés o Abraham, de dirigir todo un pueblo. Pero si tú tienes visión para dirigir tu familia, lo que tú sembraste ahora perdurará por generaciones. Perdurará por generaciones. ¿Sabes por qué hoy las nuevas generaciones, y no estoy atacando a las nuevas generaciones, pero yo me refiero a la generalidad de las nuevas generaciones? Porque se han olvidado de los valores y de los principios familiares, porque no se los supimos inculcar. Porque en muchos matrimonios no tuvimos la visión de decir: Señor, pues esto que me has dado a lo mejor no es la gran visión, pero yo quiero hacer de mi familia gente de valores, gente de principios, y enseñarlos a enfrentar la vida con todo eso, con esos principios y valores. Pero no se nos prende el foco, porque no le pedimos dirección a Dios. Y le voy a mencionar el tercer enunciado. Dice: la visión es la clave para el futuro. La visión es la clave para el futuro. Sin visión no podemos augurar un buen futuro. Filipenses 3:13, ¿qué dice? Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Gracias, hermano Gabriel. Dice: hermanos, ciertamente, déjeme buscar. Me puse a tomar agua y ya no lo busqué. A ver, léalo, hermano Nehemías. Hermanos,
yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante de mí. Gracias, hermano, gracias. Dice, pero una cosa hago ciertamente, olvidando ¿qué? Lo que quedó atrás. Olvida, hermano. A veces lo que traemos atrás nos impide avanzar hacia adelante. Relacionamos nuestro pasado con nuestro futuro, pero nada tiene que ver una cosa. Si aprendemos bien del pasado, no vamos a cometer los errores del pasado para el futuro. Eso es lo que está diciendo Pablo. Dice, ciertamente olvidando lo que queda atrás, yo me extiendo hacia adelante. Puede ser que hayas hecho muchas cosas que nada tenían que ver con la visión que tú tenías, pero esas cosas que tú hiciste frustraron esa visión. Hoy Dios te está diciendo, retómala. Amén. Retómala. Ese es el propósito de este mensaje, hermano, que retomemos. Ya no estemos pensando en el atrás. Cuando tú te encuentras con una persona que vive hablando de su pasado, es una persona que no tiene visión. Siempre una persona que está hablando del pasado es una persona que no tiene visión para el futuro. Y Pablo no era así. Nos está diciendo, ciertamente olvidando lo que queda atrás. Pablo olvidó que había asesinado, que era un perseguidor de la iglesia. Pablo olvidó todas esas cosas. Dice, y yo prosigo ahora hacia adelante. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Eso es lo que Dios quiere. Entonces vamos a regresar al Salmo 74. Dice, no vemos ya nuestras señales. El pueblo decía, no vemos ya, no hay visión. ¿Sabe qué? Yo le tengo una buena noticia. Dios tiene una visión para esta iglesia. Dios tiene una visión para esta iglesia. Dios no se olvida de nosotros. ¿Sí? Dios quiere que sigamos un propósito. Yo me estaba diciendo, Dios mío, esto de la visión, ¿cómo lo podemos plasmar? Y le voy a dar el enunciado que Dios me permitió que tengamos para la visión de la Iglesia Universal de Dios de Ciudad Mendoza. Yo no sé las demás congregaciones de la Iglesia Universal, pero para nosotros Dios me hizo escribir esto. Dice, ser un lugar de Pentecostés del siglo XXI. Un lugar de Pentecostés, sino de celebrar las fiestas de Pentecostés como los judíos, sino de recordar lo que pasó aquel día de Pentecostés con los que estaban en el aposento alto. ¿Sí recuerdan lo que pasó? ¿Sí recuerdan lo que pasó? Si alguien no sabe de lo que le estoy hablando, le voy a leer lo que dice Hechos capítulo 2. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. A ese Pentecostés me estoy refiriendo, no a la fiesta de los judíos, me estoy refiriendo a lo que sucedió ese día con los seguidores de Jesús. ¿No le gustaría que eso sucediera en nuestro tiempo? Que Dios derramara de esa forma su Espíritu. Pero necesitamos tener todos juntos esta misma visión. Necesitamos desear lo mismo todos. Y es algo que Dios prometió no nada más para nosotros, sino que lo prometió para todos sus seguidores. Él lo prometió para todos sus seguidores, porque Él dijo, porque la promesa, dice, es para todos, para los que están aquí, para sus hijos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamara.
Pero necesitamos desearla, necesitamos anhelarla, necesitamos caminar en esta visión todos para traer esa presencia de Dios a este lugar. Si la presencia de Dios la vamos a traer, la tenemos que atraer. Es cierto que Dios está con nosotros, yo lo creo que Dios está con nosotros. Pero hay niveles, eso se los he dicho en los jueves, se los he dicho en muchas ocasiones este año a la iglesia, pero hoy lo quería compartir con ustedes y decirles que a mí me interesa estar en un nivel alto. Amén, amén. Como dicen, tirar a lo grande. Aleluya. Sí, espiritualmente hablando, tirar a lo grande, ser ambicioso, porque esto va a traer muchas bendiciones, tanto para la iglesia como para la demás gente, para los que vengan. Cuando el profeta Joel habla de esto, dice que los pastos reverdecerían, que iba a haber gozo. Aleluya. Dice que Dios iba a restaurar todo lo que se habían comido las plagas, a restituirlo. Y eso es lo que yo deseo que Dios haga en la iglesia, no para mí, sino para la iglesia, para la gente que está allá afuera perdida. Eso es lo que debemos de desear, hermano. Y yo le invito a que tomemos esta visión y que Dios derrame dones, que Dios extienda su fruto a través de nuestras vidas a toda la demás gente. Dice el verso, el capítulo 2 de Hechos, verso 15 a 16, dice: porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Esto es para nosotros, hermano. Así lo está interpretando Pedro en este discurso que dio. Y yo lo creo. Yo lo creo. ¿Cuánto les gustaría ver este lugar lleno de esa gloria? Hoy en muchos lugares ya no se cree en esto. Dicen que los dones cesaron, se burlan de las lenguas, ya no hay profetas. Y los medios de comunicación crecen con ese tipo de mensajes. Tenga cuidado, hermano, con lo que ve en internet. Tenga cuidado, porque muchos de esos hombres que dicen predicar la sana doctrina es gente que tiene mucha palabra, pero el Espíritu Santo no sé dónde se fue de sus vidas. Pablo dice, porque el reino de Dios, dice, no consiste solo en palabras, sino en poder. Y eso es lo que queremos que haya en este lugar. Que ese poder venga y que nos llene a todos. A todos. De veras que eso es lo que debemos de anhelar. No que surja una figura, no que digan, ay, es que se levanta un hombre. No, que toda la iglesia, como Moisés cuando dice que escogió a los 70 hombres, que Dios le dijo que escoge 70 hombres. Y dice la palabra que cuando los tenían reunidos en el tabernáculo, que entonces Dios toma del espíritu de Moisés y lo pone en los 70. ¿Y qué empiezan a hacer esos 70 hombres? Empezaron a profetizar. Empezaron a profetizar a tal grado que Josué le dice a Moisés: oye, Moisés, estos hombres están haciendo lo que tú haces. Y Moisés les dice: pues, ¿qué te importa? Déjalos. ¿Sí? Aquí no se trata de nada más decir, ay, el que está al frente es el que único que tiene
la unción. No, aquí no queremos eso. Aquí queremos que toda la iglesia disfrute de esas bendiciones que Dios tiene. Que todos profeticen, que cuando se ore por los enfermos haya gente que ponga las manos y sanen. ¿No le gustaría eso? Que haya discernimiento de espíritus, que haya don de fe, don de ciencia, don de sabiduría. Todo eso Dios lo tiene para su iglesia, pero muchos estamos durmiendo. No sé qué esperamos. Mire, Dios, con esto voy a terminar porque ya vamos a orar por el año que se va y por el que viene. Pero mire, Dios viene por una iglesia llena del Espíritu Santo. Sí. No a media lámpara llena de aceite. No. Vacía menos. Dios viene por una iglesia llena, que tenga sus lámparas llenas de aceite. Amén. Y el Señor ya viene pronto. De veras, hermano, de veras. No es para meterle miedo, pero yo creo, y aún si se tardara 100 años más, nuestro deber es estar preparado, Pero los científicos mismos dicen que para el 2100 va a haber catástrofes tremendas en la tierra. Catástrofes tremendas. Amén. Entonces, ¿qué esperamos? Vamos a llenar nuestra vida. Póngase en pie en esta hora.